2 veces. Aquí está. Zoom a la noticia con Andrea Bernal. Hola, bienvenidos. Soy Carlos Eduardo Sánchez por Andrea Bernal y esto es Zoom a la noticia. Nuestro lente lo enfocamos hoy en Colombia. Se reaviva la polémica en Colombia. Varios alcaldes del país aseguran que el Escuadrón Móvil Antidisturbios, el SMAT, debe ser utilizado como último recurso para restaurar el orden público. De hecho, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, ya lo estipuló como parte de un nuevo protocolo para el manejo de manifestaciones. En medio de este debate sobre cuándo deben o no intervenir los uniformados, hay controversia. La Procuraduría General solicitó la suspensión de la escopeta calibre 12, un arma que es usada por este escuadrón de la policía en las protestas y que desató indignación el pasado mes de noviembre tras la muerte de Dylan Cruz. El estudiante joven de 19 años recibió un proyectil de esta misma arma en medio de una manifestación en la capital colombiana. El SMAT no volverá a salir en Bogotá como recurso de primera instancia cuando se convoca una movilización, porque no es su función, no le corresponde. Lo que hemos dicho es que se suspenda inmediatamente el uso de esa escopeta hasta tanto no se respeten unos protocolos de capacitación de quienes deben entrenar precisamente a los miembros de la policía de ese escuadrón antidisturbios. El documento fue recibido en las horas de la noche por el señor director general de la policía. A partir de ese momento se inició un proceso de análisis para definir con toda claridad, a la luz del contenido de ese documento de la Procuraduría, la posición que se dará a conocer tanto a la Procuraduría como a la opinión pública. Aquí está en proceso de estudio la decisión. Por eso hoy preguntamos, ¿debe el SMAT ser el último recurso para restaurar el orden público? Quiero saludar a nuestros invitados de hoy y los invito a responder brevemente a esta pregunta para abrir el debate. Comienzo con Ciro Ramírez, senador por el Centro Democrático. Quiero saludar a todos los televidentes, gracias por la invitación. Y pienso que el SMAT siempre ha sido un último recurso. Precisamente se llama Escuadrón Antidisturbios. Solo aparece para controlar los disturbios y el orden público. Y yo pienso que acá quedó demostrado el día de ayer con la alcaldesa Claudia López que el SMAT sí es necesario para controlar el orden público y controlar los disturbios como lo vimos. Ahora quiero saludar a Mauricio Toro, representante a la Cámara por el partido Alianza Verde. Un saludo muy especial, Carlos, a todos los televidentes, a mi compañero Ciro y a Coronel que nos acompaña hoy en este ejercicio de hablar sobre algo tan importante. Lo que ha venido pasando desde mi perspectiva puntual es que el SMAT está saliendo no como último recurso, lo vimos en las marchas del 21 y todo lo que ha venido pasando frente al paro nacional. Y lo que están haciendo es usar el SMAT como primer recurso, que de alguna manera también genera un ambiente de zozobra y limita esa libertad ciudadana de protestar pacíficamente. John Marulanda, coronel retirado del Ejército de Colombia, consultor internacional en seguridad y defensa. Lo invito también a responder brevemente esta pregunta. Carlos, buenas tardes, gracias por la invitación. Un saludo cordial a los compañeros panelistas. Yo creo que hay que cambiar el término último recurso porque eso pone un estrés que no se debe en los términos. Debe ser utilizado oportunamente con los criterios establecidos por quien decida su utilización. Y también le doy la bienvenida a Heidi Sánchez, concejal de Bogotá. Ahí está en pantalla. Bienvenida. La invito a responder la pregunta. Bueno, muy buenas tardes para todos. No, yo creo que más que un último recurso, creo que el movimiento social y las organizaciones defensoras de derechos humanos han defendido no solamente, o sea, no el hecho de que sea un último recurso, se viene defendiendo que haya un desmonte del SMAT que fue creado en el año 1999 en un contexto de conflicto armado. O sea, el SMAT debe desmontarse. Bien, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, dio a conocer este jueves un nuevo protocolo para el control de las protestas en el que la intervención de este escuadrón, el SMAT, está contemplada como último recurso. El reporte es de nuestra cadena hermana en Colombia, Noticias RCN. El nuevo protocolo estructurado por la Alcaldía Mayor de Bogotá advierte 4 acciones iniciales a la intervención del SMAT cuando se presente vandalismo en las manifestaciones que se realicen en la ciudad. 1. Sanción social. 2. Madres gestoras de paz. 3. Gestores de convivencia. 4. Policía y fuerza disponible. El SMAT no volverá a salir en Bogotá como recurso de primera instancia cuando se convoca una movilización, porque no es su función,
no le corresponde. La alcaldesa también aseguró que durante su administración no se tramitarán las solicitudes para marchar ante la Secretaría de Seguridad, sino ante la de Gobierno. Y horas después de haber dado a conocer este protocolo y tras haber agotado todos los recursos, la alcaldesa tuvo que enviar al ESMAD para restaurar el orden público en una de las avenidas principales de la capital colombiana, ya que varios encapuchados la tenían bloqueada y se disponían a iniciar disturbios. Les propongo que restablezcamos intermitentemente el paso. No. Les propongo, además... Quiero comenzar dándole la palabra a Ciro Ramírez, es senador por el Centro Democrático, integrante de la Comisión Tercera del Senado, abogado especialista en Derecho Contractual. Senador, quiero comenzar por una opinión acerca de este protocolo para el manejo de manifestaciones que propone la alcaldesa de Bogotá. Ahí está precisamente el debate. Dice que el ESMAD debe ser utilizado como último recurso y ayer todos los recursos se vencieron y tuvo que salir a la calle el ESMAD en la capital colombiana. Sí, Carlos, pero hay que recordarle a los televidentes que precisamente ella y su partido fueron muy críticos del uso del ESMAD. Ahora queda demostrado el día de ayer que sí es necesario. Es más, hablaron en el Congreso de la República incluso del desmonte del ESMAD y apoyaron precisamente que ese fuera uno de los requisitos de la Mesa Nacional del Paro. Yo sí pienso que además de necesario, es un escuadrón antidisturbios, precisamente solo se utiliza cuando hay disturbios y es necesario para restablecer el orden público. Pero más que eso, me parece importante que un protocolo debe estar muy acorde a la situación analizada cada caso en particular. En el caso que se requiera de extrema urgencia, yo creo que no habrá lugar a una especie de pasos del disturbio. Yo pienso que de cada caso en particular se debe analizar y utilizar el escuadrón antidisturbios dependiendo del caso. ¿Le parece muy general el protocolo? Yo pienso que cada caso se debe analizar y cada caso llevará qué medidas tomar o no para poder controlar y sobre todo restablecer el orden público. Porque aquí lo más importante es que el interés general prevalece sobre el particular. O sea, el derecho de millones de bogotanos que circulan por la 30 prevalece sobre unos que quieren bloquear las vías y realizar vandalismo. Pero más grave esto, Carlos, me parece muy grave que el secretario de Gobierno ayer en el diálogo con los vándalos haya utilizado un término de bloquear la vía de manera intermitente. Eso me preocupa porque eso es como negociar el Estado de Derecho. Yo no puedo aplicar una ley por un ratico y después sí, después no. Yo pienso que eso nos deja una gran preocupación si es que este gobierno distrital va a ser un gobierno intermitente o que negocia el Estado de Derecho, que las leyes y la Constitución son para siempre. No se puede para un ratico y para otro ratico no. Eso no puede permitirse. Y yo pienso que lo grave es que se negocie, que puedan bloquear por un rato y después no. Me parece muy grave que estemos permitiendo y abriendo la puerta. Vamos a escuchar la opinión también de Mauricio Toro sobre el protocolo y por supuesto lo que ha dicho el senador Ciro Ramírez respecto a la actuación de las autoridades ayer. Esa intermitencia también generó una amplia discusión en Twitter, por ejemplo. Hay dos elementos importantes dentro de este debate, que fue lo que planteó la alcaldesa. En primer lugar, utilizar el ESMAD como último recurso y de hecho ella creó un protocolo que permite lograr llegar primero a una negociación y a un consenso. Recordemos que de 5 bloqueos que se dieron ayer en la ciudad de Bogotá, 4 se pudieron negociar, 4 de esos lo lograron hacer estas instancias, de tal manera que no hubo que recorrer al ESMAD. Posteriormente a eso, finalmente, en una de esas negociaciones que fue completamente imposible, pues hubo que hacer uso de la fuerza del ESMAD para poder desbloquear las vías. Entonces yo creo que antes de entrar a la violencia, antes de entrar al irrespeto de los protocolos, antes de violentar el derecho a la protesta, hay que ubicar una serie de mecanismos que permitan llegar a esos acuerdos. Lo que hizo el secretario del Gobierno fue despejen un carril, permítanos despejar un carril y podemos sentarnos a negociar. Si ustedes no despejan un carril y empiezan a generar disturbios y afectación de los bienes públicos y de la movilidad, pues toca enviar como último recurso al ESMAD. Entonces creo que eso es importante. Y en segundo lugar, frente a lo que dice el senador, hay que dejar una posición clara. Nosotros lo que hemos dicho constantemente es que el ESMAD es una fuerza necesaria y disponible y que tiene que estar operando en las ciudades. Las ciudades más grandes del mundo tienen esa fuerza para restablecer el orden bajo situaciones y condiciones críticas, que eso es muy importante. Nosotros no estamos pidiendo la desaparición de una fuerza de estas. Estamos diciendo es que tiene que respetar los protocolos, tener un entrenamiento muy importante, aprender la Constitución y no violentar el derecho a la protesta en paz.
Mauricio dice entrenamiento importante. John Marulanda va, en su opinión, por este lado. El coronel retirado del Ejército de Colombia, que también nos acompaña desde Medellín, es el consultor internacional en seguridad y defensa. Se debe educar el SMAT. Esa es la opinión y el análisis que hace el coronel Marulanda. Lo escucho con atención. Gracias, Carlos. Mire, evidentemente hay intereses que van más allá de entender la técnica de esto. Disturbios hay en todas partes del mundo. Disturbios se manejan más o menos con los protocolos adecuados en cada país. En el caso particular colombiano, creo que ha sido sumamente claro el establecimiento del SMAT solamente cuando las circunstancias así lo ameriten. Se puede utilizar el SMAT inclusive de una manera preventiva para evitar un daño mayor. Pero lo que estableció la alcaldesa con la experiencia de ayer es que es evidente que en esta turbulencia que estamos viviendo el SMAT se necesita para garantizar a la mayoría de los colombianos el normal ejercicio de sus derechos. Y esto incluye el derecho a la protesta. Cuando no hay desmanes mayores, pues el SMAT no interviene, como lo decía uno de los participantes. Ayer hubo 4 y no hubo necesidad del SMAT. Y uno como peatón o como conductor del vehículo que se va transportando los ve, los oye y se entera, muchas veces oye qué es lo que ellos quieren y está de acuerdo o está en desacuerdo, pero uno sigue con su vida normal. Pero cuando uno resulta lesionado, herido o resulta a pie esperando llegar a su casa o a su trabajo horas, pues uno sí le pide a la autoridad que por favor le ayude a seguir con su rutina. Y en cuanto a que el SMAT deba ser especializado, eso está establecido. Es más, lo que hizo la Procuraduría fue recabar sobre algo que se sabe y que desafortunadamente en el momento no estaba muy claro sobre la intensidad de entrenamiento que debía hacerse, no solamente en tiempo, sino en práctica misma del uso de los instrumentos legales establecidos en los protocolos para el control de multitudes. De modo que estos factores son los que los administradores, los gobernantes deben de tener en cuenta con la asesoría de técnicos, porque cuando estas marchas se manejan solamente en el plano ideológico, político, pues terminan mal. Heidi Sánchez es concejal de Bogotá, nos acompaña, por supuesto, desde la capital colombiana. Heidi, te pido disculpas porque soy un descortés, te dejé de último en la intervención. Primero, disculpas, por supuesto, pero quiero escuchar tu opinión. Por ejemplo, ¿estás de acuerdo o no con el coronel John Marulanda en que ayer en la capital colombiana se evidenció que es necesario que el SMAT esté operativo? Bueno, señor coronel, primero manifestarle que la protesta por lo general es política, ¿no? O sea, sí hay elementos políticos y sobre todo en este paro que inició el 21 de noviembre que tiene una característica fundamental y es que hay un rechazo generalizado contra el gobierno de Iván Duque. 2, con respecto al protocolo, hay que decir que este protocolo ya existía, este protocolo se dio terminando el gobierno de Gustavo Petro con el decreto 563 de 2015, que tenía varios elementos que mencionaba la alcaldesa el día de ayer, el tema de la Secretaría, los gestores de convivencia que dependen de Secretaría de Gobierno, la Dirección de Seguridad y Derechos Humanos que en las anteriores administraciones dependía directamente de Secretaría de Gobierno, donde se hacía seguimiento precisamente al ejercicio de la protesta social. Quiero rechazar, me parece a mí absurdo lo que se viene haciendo con las madres, o sea, reconozco que tiene que haber una intervención por parte de la sociedad civil y esto en primera instancia es con los manifestantes. Hablamos de movilizaciones grandes, o sea, el 21 de enero el comportamiento del SMAT fue terrible, pero además quiero llamarles a ustedes un poco a la memoria el día 23 de noviembre cómo se dio el ejercicio de movilización, donde habían cacerolazos en todos los rincones de la ciudad de Bogotá, donde no hubo presencia de SMAT y si ustedes revisan las noticias de ese día en la noche no pasó nada. Porque el SMAT sí llegó a la 39 con séptima a gasear a todo el mundo que estaban sentados en el parque, o sea, estaban sentados en el parque inicialmente. Este tema de las mamás, o sea, hablándolo en un tema de disciplinamiento familiar, como yo soy su mamá, porque yo soy su mamá, se lo digo, no se dice qué, se dice señora, es poner en un conflicto a la sociedad sobre esa institución de la familia y donde ese disciplinamiento y adoctrinamiento, a mi parecer, demasiado conservador, muy macuciano, hay que decirlo, donde las mamás también son actoras políticas. Yo hice parte de la movilización del año 2011, sé que fue marchar sin presencia del SMAT, sé que fue concertar con el gobierno distrital, pero además de eso que las mamás no estaban cuidando o jalando de las orejas a sus muchachitos porque salían a marchar,
sino que las mamás estaban siendo actores políticos y estaban defendiendo la educación superior. Además de eso, ese tema ayer de la Nacional, no sé, yo podría suponer, o sea, como el protocolo se lanza, casualmente se da el diálogo, aquí usted, el día 21 de enero, o sea, no estamos hablando de una problemática o reivindicaciones propiamente distritales, o sea, el paro es un paro nacional. O sea, es un paro nacional el que se está dando y esta infantilización que está existiendo alrededor de la movilización social. O sea, este tema de las mamás me parece que juega mucho en esa infantilización, como si los muchachos y muchachas que están hoy en las calles no tuviesen el criterio suficiente para saber por qué lo están. Y respeto mucho el paro nacional, respeto mucho la protesta, pero yo lo que digo algo, Heidi, es que ayer eran unos cuantos bloqueando una ciudad de más de 8 millones de habitantes. El ESMAD solo aparece cuando hay disturbios. Nosotros marchamos en diversas ocasiones contra el gobierno de Juan Manuel Santos y nunca el gobierno de Juan Manuel Santos tuvo que utilizar el ESMAD, jamás. Y salimos miles y cientos de miles en todas las ciudades del país y nunca se utilizó el ESMAD. Yo lo que dejo dicho para los televidentes es que el día de ayer, que era lo que muchos colombianos estaban a la espera, de cómo iba a actuar Claudia López cuando tuviéramos disturbios. Y queda demostrado que su mismo partido que en el Congreso de la República utilizaba afiches diciendo no más ESMAD, ayer tuvo que emplear la Fuerza Antidisturbios ESMAD. Mauricio quiere decir algo, que lo veo allí como que se quedó con la palabra en la boca. Rapidito porque debo ir a la pausa, Mauricio. Dos cosas frente al tema de lo que está hablando la concejal. Uno no puede subestimar el poder de madres que tienen un trabajo, que tienen ese trabajo de generar una negociación para poder, en medio de un protocolo, permitir que se puedan habilitar las vías en caso de que eso esté ocurriendo, o sobre todo mandar unos mensajes muy importantes de diálogo y concertación. Lo saben hacer, están preparadas para eso y ha permitido, es un modelo que es exitoso y que ayer se demostró. Ellas mismas pudieron lograr el desbloqueo de 4 puntos muy importantes de la ciudad. Entonces uno no puede decir que porque es que son madres entonces están siendo utilizadas o simplemente no lo pueden hacer. Esto es, se sentaron a negociar. Usted no puede reducir el papel de una mujer simplemente a ser una madre con correa, ¿no? Es que las mujeres tienen otro papel muy importante. Y ahí eso es muy importante. En lo segundo, frente a lo que decía el senador Ciro, en las marchas que ellos hacían también había desmanes y utilizaban el ESMAD como último recurso en su momento y lo vivieron. Pero es que lo que está haciendo este gobierno es sacar el ESMAD para violentar y mandar un mensaje de violencia antes de las marchas. Hubo muchísimos videos donde el ESMAD disparaba, como fue cuando los estudiantes estuve marchando por la séptima, en Bogotá, estuve en Cartagena y estuve en Tunja. Lo hicieron en diferentes partes del país. Las marchas utilizaron dispararon cuando no era necesario, dispararon para alborotar a la gente, dispararon para generar un clima de zozobra. No respetan los protocolos en este caso y utilizan el ESMAD como primera instancia porque tienen miedo a la protesta social. Eso no se puede permitir en un Estado social de derecho. La protesta cuando hay gente bloqueando se puede permitir las y no calles puede donde transitan millones de colombianos. Es que bloquear no es hacer una protesta pacífica. Bloquear la oportunidad de ir a una pausa comercial. Quiero ir a una pausa comercial, debo marcarla además. Quiero hacerla invitando a nuestros televidentes a opinar en las cuentas de Twitter que aparecen ahí en pantalla. Nuestra pregunta de hoy: ¿debe el ESMAD ser el último recurso para restaurar el orden público? Lo pueden hacer con la etiqueta numeral Zoom Colombia. La pausa, ya regresamos. La Procuraduría General de Colombia solicitó la suspensión inmediata de la escopeta calibre 12, un arma que usa el Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía, el ESMAD, para disolver disturbios y protestas en el país. Este armamento y la actuación del ESMAD han sido blanco de críticas desde el pasado mes de noviembre, fecha en la que estallaron las manifestaciones antigubernamentales en Colombia. En medio de esas protestas, el joven Dylan Cruz, de 19 años, recibió un disparo en la cabeza y a los pocos días falleció. Las autoridades iniciaron una investigación al tiempo que se desarrollaron manifestaciones en exigencia, entre otras cosas, del desmonte del ESMAD. En el documento radicado por la Procuraduría, el director de la Policía Mayor General Óscar Atortúa se deja en claro que la escopeta calibre número 12 necesita una capacitación por parte de los hombres del Escuadrón Móvil Antidisturbios para su uso. Lo que hemos dicho es que se suspenda inmediatamente
el uso de esa escopeta hasta tanto no se respeten unos protocolos de capacitación de quienes deben entrenar precisamente a los miembros de la policía de ese escuadrón antidisturbios. Asegura el documento que no existe la plena disposición y los elementos para que sean capacitados los hombres del SMAT. Que esta solo es llevada a la práctica cuando existe disponibilidad de munición, aunque comúnmente, dado su elevado costo, hay déficit. El punto que en muchas ocasiones para el desarrollo de un seminario solo proporcionan 100 cartuchos para capacitar 1000 hombres. Para el procurador Fernando Carrillo, el uso de esta arma sin la capacitación adecuada puede ser un peligro para la comunidad. Mal utilizada puede generar lo que ya sucedió en el caso de Dylan Cruz. Lo único que hemos hecho es pedir esa suspensión mientras nos demuestran y mientras se cumplen esos protocolos de capacitación y de entrenamiento de parte de los miembros del SMAT. Se espera que la policía reporte efectivamente el nivel de capacitación de los hombres del SMAT para el uso de la escopeta número 12. Entre tanto, el ministro de Defensa de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, pidió tiempo para analizar a fondo la solicitud de la Procuraduría. El documento fue recibido en las horas de la noche por el señor director general de la policía. A partir de ese momento se inició un proceso de análisis para definir con toda claridad, a la luz del contenido de ese documento de la Procuraduría, la posición que se dará a conocer tanto a la Procuraduría como a la opinión pública. Aquí está en proceso de estudio la decisión. Y la Policía Nacional de Colombia informó que hay 160 uniformados del SMAT que cuentan con capacitación para usar la escopeta calibre 12. Indicó además que no suspenderá por ahora el uso de este armamento. También los alcaldes de Cali, Jorge Iván Ospina, Medellín, Daniel Quintero, y de Bogotá, Claudia López, apoyan que se deje de utilizar este armamento en las manifestaciones. Las órdenes o peticiones o recomendaciones de los organismos de control como la Procuraduría o la Defensoría no son notas al margen, son para que las autoridades que debemos ejercerlas las tengamos en cuenta. Yo la respaldo, yo aquí estoy manifestando que yo comparto la solicitud de la Procuraduría y en lo que de mí dependa acogeremos que no se use ese tipo de armas que además están prohibidas expresamente por otros protocolos internacionales y nacionales de Colombia. Quiero comenzar este bloque de debate con John Marulanda, coronel retirado del Ejército de Colombia, consultor internacional de seguridad y defensa. Coronel, ¿se debe suspender el uso de esta escopeta para el control de manifestaciones? ¿Está de acuerdo o no? Carlos, lo que dijo la Procuraduría es muy sensato. No ordena ni pide que se saque del inventario de las armas antirremotenes la famosa escopeta que dispara estas granadas beanbag. Lo que dice es, entrene bien la gente, paren de utilizarla hasta que entrenen bien la gente, porque la inspección demostró que no solamente había poca munición para entrenar mucha gente, sino que las horas se habían rebajado de 41, que era el estándar, se había rebajado a 13. Como consecuencia de esto, quienes operaban ese tipo de instrumento, pues no estaban bien preparados, ni tenían la capacidad, ni sobre todo la serenidad y el estado psicológico en esos momentos para utilizarla de acuerdo a como ordena el manual. De modo que, en primer lugar, no dice que esa arma debe salir del inventario del SMAT. En segundo lugar, es claro al decir, suspéndase mientras se capacita y se certifica esa capacitación. Y en tercer lugar, eso dio munición para los enemigos del SMAT para decir que el procurador había pedido que saqueara esa escopeta y que se acabara el SMAT y demás. La realidad es que los instrumentos que utiliza el SMAT son instrumentos aprobados internacionalmente por todas las organizaciones de derechos humanos, aceptados por más de 160 países, bueno, todo lo que usted quiera. ¿Que es perfectible? Claro, es perfectible, y en el mercado de este tipo de instrumentos cada día aparecen menos letales, más letales, letales, no tan letales, en fin, toda una gama. El gobierno, asesorado por los técnicos de la policía, es el encargado de determinar qué tipo de arma, y eso viene con su empleo. ¿Esta escopeta, su munición, es letal, sí o no? No, no es letal, y así está establecido en todas partes. ¿Y qué dice el manual? ¿Cómo se debe manipular? ¿Cómo se debe usar? ¿Cómo se debe disparar con una escopeta en el caso de una manifestación pública? Sí, más o menos el manual dice que debe dispararse de 16 a 15 metros de distancia. No se debe disparar jamás a la cara, al rostro. De preferencia se debe disparar hacia los miembros inferiores. No se debe disparar como tiro curvo, tiro hacia la masa.
se debe disparar sobre objetos fijos normalmente, y aquí es donde aparece lo del caso del señor Dylan, un accidente infortunado en el cual la fuerza cinética de esta granada, que no es mortal, se encuentra con la fuerza cinética del movimiento del señor en un ángulo fatal, y se da ese choque que termina con la muerte de él. No podemos decir que el señor del ESMAD es un asesino que fue a matar a un protestante. No podemos decir que la escopeta estaba diseñada para matar los que estaban en la manifestación. Desafortunadamente estas cosas se dan. Por eso lo de la Procuraduría, a mi modo de ver, es sensato, pero se está haciendo un uso político inadecuado de eso. Que la policía revise su entrenamiento, la capacitación que está dando, la certificación de los hombres que lo utilizan. Y eso de las protestas, la gente del ESMAD tiene un entrenamiento muy fuerte. Yo lo conozco, es bastante fuerte para enfrentar esa tensión psicológica. Ustedes entenderán que se soporta cuando uno está recibiendo piedra, insultos, botellas, todo lo que hemos visto, cócteles Molotov y demás, y mantener la serenidad y la calma. Ante esos ataques que hemos visto reiterados en contra de la policía en situaciones extremas, lo único que a uno le queda es admirar a la policía, su paciencia, y desafortunadamente con el caso de Dylan, pues se da este hecho que yo creo que la Procuraduría está abordando de la manera adecuada. Quiero escuchar la opinión de Mauricio Toro, representante a la Cámara por el partido Alianza Verde. El coronel Marulanda dice que no es letal esta arma. Pero claro que lo es. Cualquier tipo de armas que esté utilizando el ESMAD hoy están siendo letales precisamente porque se están saltando los protocolos de uso. En el caso de Dylan fue evidente cómo violaron todo tipo de protocolos, ni siquiera de proporcionalidad de la fuerza lo utilizaron, y no solamente nos podemos circunscribir al caso puntual de Dylan. Ustedes vieron la cantidad de heridos y de personas que quedaron maltrechas a raíz de ese saltarse los protocolos que deberían respetar. Entonces, lo que nosotros sí estamos diciendo, aquí hay que hacer una intervención profunda, porque cualquier tipo de arma que están utilizando en este momento está siendo efectivamente letal. Entonces, nosotros no estamos diciendo hoy que dejen de usar ese tipo de instrumentos. Cómo están abusando de la fuerza, cómo están haciendo un mal ejercicio de capacitación y formación, y lo que están terminando de hacer con esto es violentar el derecho a la protesta social, pero sobre todo sobreponer los derechos humanos de los ciudadanos frente a la violencia que están utilizando. Entonces, aquí hay que hacer unas intervenciones, y por ahora yo celebro la decisión del procurador de suspender el uso de la calibre 12, y esperamos que de otro tipo de armas que está utilizando el ESMAD y que se están volviendo letales. Están matando gente los miembros del ESMAD. Heidi Sánchez es concejal de Bogotá, nos acompaña por supuesto desde la capital colombiana. Heidi, al inicio usted me decía que es necesario o se debe desmontar el ESMAD. Entre esas dos límites estaría su intervención al principio del programa. ¿Por qué debe desmontarse el ESMAD? Y yo le preguntaría, voy a ser de ciudadano, si no está el ESMAD, ¿cómo se controlan las manifestaciones públicas que se salen de control y que se van al vandalismo, por ejemplo? Bueno, insisto, primero quería responderle al coronel cuando dice que la escopeta calibre 12 es un arma no letal. En una audiencia pública que hizo la bancada alternativa el año pasado en el Congreso de la República, en cabeza de María José Pizarro, se hablaba cómo la escopeta calibre 12 tiene una contundencia de 152 kilogramos por centímetro, es decir, lo que es un taladro percutor, sobre concreto, pero además una velocidad de 80 metros por segundo. Y el coronel dice que habla sobre el tema de puntos fijos, pues una persona que se está movilizando está moviéndose todo el tiempo, algo así como dijo el exsecretario de gobierno y excandidato a la alcaldía Miguel Uribe Turbay, que Dylan se había atravesado en la línea de fuego. Y resulta que han habido otros jóvenes que en movilizaciones han muerto por parte del ESMAD. Nicolás Neira en el año 2005, Oscar Salas en el año 2006, Johnny Silva, que era un muchacho en situación de discapacidad en la Universidad del Valle, que tenía una situación de discapacidad y que fue asesinado por parte del ESMAD. Hace 3 años Miguel Barbosa de la Universidad Distrital, y el año pasado Dylan. Entonces, creo que este tipo de armas, que además le son muy costosas al Estado colombiano, muy costosas, una aturdidora que perfectamente cuesta 106.000, entre 106.000 o más, el uso de las recalzadas, que se ha comprobado durante muchísimos años el uso de recalzadas por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios, que es precisamente coger donde va el gas o este casquillo y llenarlo de balines, que es a causa de eso que muchos jóvenes han perdido sus ojos. ¿Y quién responde?
sea, por estar movilizándose, entonces yo la apunto directamente a su rostro para que pierda el 50% de su visión. Entonces, creo que esta fue una directiva la que creó el ESMAD, que era además una directiva transitoria, la directiva transitoria 205 del 24 de febrero de 1999, y que, insisto, fue creado en el marco del conflicto armado en nuestro país y tiene una política y una formación de guerra y de conflicto interno, donde se ha tratado a los manifestantes muchos años, y a propósito que el senador Ciro Ramírez lo menciona, ¿no? Que su gobierno fue responsable de varios ataques a movilizaciones en el país, como por ejemplo en la Universidad Nacional, más o menos en el año 2008-2009, donde llegaron a dispersar supuestamente, a tomarse la Universidad Nacional por orden del entonces presidente Álvaro Uribe. Entonces, el ESMAD lo que hace es amedrantar, intimidar en la movilización. Si se supone es garantizar el derecho a la protesta, garantizar el derecho de la ciudadanía, esto no ha ocurrido. Por el contrario, lo que hace es llegar a atacar a los manifestantes. Y fíjense, quiero que vean los videos y podemos hacer una recopilación completa del ataque directo que ha habido con el Trufly, que es el que lanza los gases lacrimógenos, pero también con el lanzamiento de las recalzadas y las agresiones que ha habido, pero no solamente en el marco de la movilización, sino la violación a derechos humanos posterior a la movilización, cuando son capturados por agentes del ESMAD. Creo que el año pasado la presencia de la minga indígena fue bastante importante. Yo insisto, y sí voy a rechazar rotundamente, como lo hice hace un momento, el tema del uso de las madres, de nuestras madres, como lo está haciendo Claudia López. O sea, cuestión de adoctrinamiento cívico-disciplinario familiar, creo que esa no es la función. No debe ser la infantilización de la protesta social. Senador, me queda un minuto antes de la pausa, es suyo. Carlos, rápidamente, yo pienso que la policía ha sido muy clara en informar que sí existen uniformados que están capacitados para su uso, pero vale la pena la aclaración o el llamado de atención que hace la Procuraduría sobre la capacitación de los demás policías para el uso, y yo creo que es un llamado de atención que vale la pena tenerla en cuenta y revisar y modificar lo que haya que hacer. Al respecto, no hay que mirar solo por un ojo. Hay que mirar que más de 300 miembros de la fuerza pública que defienden a todos, a los que protestan y a los que no, han sido perjudicados, afectados, heridos, incluso solo por recordar algunos. Acuérdense el policía a que le intentaron incendiar en RCN Radio, pues si hay una turba y pasaran al lado de estudiantes y no decían absolutamente nada. O el policía del Huila que le cayó una papabomba, o también lo que estábamos viendo de muchos protestantes que están utilizando explosivos, como estábamos viendo el 21 de noviembre. Entonces yo sí pienso que la policía, y en este caso el ESMAD, debe tener las herramientas y obviamente, por eso repito, valga la pena el llamado de atención que hizo la Procuraduría para poder utilizar y controlar el orden público en determinado caso. Pero no hay que olvidar que policías han sido heridos por protestantes, que más que protestantes son vándalos. A la pausa, recordando nuestra pregunta de hoy en redes sociales, pueden contestar allí a nuestra cuenta que aparece en Twitter, aparece allí en pantalla. La pregunta de hoy: ¿debe el ESMAD ser el último recurso para restaurar el orden público? La etiqueta es Zoom Colombia. Ya regresamos. En este bloque yo quiero insistir porque hay sectores en Colombia que están apostando o que están trabajando para presionar por el desmonte del ESMAD, este escuadrón antidisturbios de la Policía Nacional de Colombia. Coronel, ¿se corre el riesgo, si se desmonta el ESMAD, que la actuación de uniformados de otro cuerpo, de otro grupo, de otro equipo de uniformados o de policía pueda cometer más violaciones a los derechos humanos, por ejemplo? El ESMAD es un cuerpo policial altamente entrenado, calificado, preparado, equipado para lidiar con este tipo de hechos. La realidad es que lo que sucedió ayer en Bogotá hizo un mentiz completo a toda esa palabrería y todo ese discurso que se echó sobre el ESMAD. La alcaldesa de Bogotá se dio cuenta de la realidad de lo que es gobernar y se dio cuenta del peligro de que bajo su responsabilidad entre una ciudad o un país en un proceso de ingobernabilidad. Se vio obligada a emplear el ESMAD y el ESMAD exitosamente lo hizo ayer y garantizó lo que tiene que garantizar el gobernante, los derechos de todos los ciudadanos. Desmantelar el ESMAD
es una apuesta ilógica, irreal, de aquellos que no saben lo difícil que es gobernar, especialmente un país como Colombia. No, que el ESMAD debe permanecer. Si hay que arreglar o perfeccionar cosas, hay que hacerlo, hay que perfeccionarlo. Pero finalmente, quien tiene la grave responsabilidad de que se use el ESMAD para prevenir males mayores son los gobernantes de turno. Porque lo que sucede frecuentemente es que los gobernantes den la orden o soliciten el apoyo y después se lavan las manos, y quienes quedan con el problema son los soldados, ojalá que no tenga que salir el ejército, o la policía, que es la naturalmente organizada para eso, y ellos son los que quedan con el problema. Entonces es muy importante la experiencia de ayer, porque ante todos los colombianos se dio evidentemente, innegable, que eso del ESMAD es una pataleta que no conduce a nada. Heidi Sánchez, concejal de Bogotá. Arreglémosla. Heidi Sánchez, concejal de Bogotá. Un minuto, Heidi. Un minuto me queda en este bloque. Coronel, recuerde usted que la función constitucional del Ejército Nacional de la República, el Ejército Nacional, perdón, no es intervenir en la movilización social, por eso el Ejército no hace presencia en las protestas sociales. Quiero referirme a la sentencia C-009 de 2008 de la Corte Constitucional, que es quien vela por la aplicación de la Constitución política, que desarrolla el artículo 37 de la Constitución, que habla del derecho a la protesta, y dice que excepcionalmente se restringirá el uso de vías públicas para movilizarse. Este derecho a la protesta se conecta con el artículo 56, 54, creo que el artículo 54 de la Constitución, que habla del derecho a la huelga, y pues que digamos que por analogía jurídica podríamos compararlos un poco respecto de su aplicabilidad. El paro nacional va para largo. Esperamos que el día martes la alcaldía de Bogotá, y no solamente en Bogotá, sino a nivel nacional, se garantice el derecho a la protesta en todos los rincones del país, y que no contemos ni con estudiantes heridos, ni con jóvenes heridos, ni con manifestantes que hayan perdido sus ojos por culpa del abuso del ESMAD. 30 segundos para el senador Ciro Ramírez. Primero que todo, el 21 de enero se garantice el derecho a la protesta y se garantice el derecho de millones de colombianos a transitar libremente por las vías de las principales ciudades del país. Segundo, los primeros que salían a criticar el ESMAD o a pedir no más ESMAD, se vio ayer que tuvieron que utilizarlo como un recurso para mantener el orden público de millones de bogotanos, y nos dieron la razón a los que defendemos y queremos proteger y acompañar, defender a los miembros de la fuerza pública. Debemos protegerlos y no amedrentarlos, ni como se ha salido en una campaña de desprestigio contra los miembros de la fuerza pública. Entonces, importante, respetamos el derecho a la protesta, pero de manera pacífica, y bloquear vías no es protestar de manera pacífica. Bien, hacemos una última pausa y ya regresamos aquí en Zoom a la noticia. Congresistas colombianos han fijado posición sobre la posibilidad de que el Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía Nacional deje de usar la escopeta calibre 12, arma que es utilizada para controlar, dispersar manifestaciones que se tornan violentas. El representante por el Centro Democrático, Ricardo Ferro, aseguró que la medida debilitaría al ESMAD y que es prematuro tomar este tipo de decisiones antes de que se conozcan los resultados de las investigaciones del caso Dylan. Se puedan tomar medidas no reaccionarias, sino que realmente garanticen tanto la vida y la integridad de los que protestan como la vida y la integridad de los que no lo hacen. Para el senador del Polo, Iván Cepeda, la medida es acertada. Afirma que este tipo de armas son peligrosas para la integridad de los ciudadanos. Hace énfasis en la reestructuración de los protocolos del Escuadrón Móvil Antidisturbios. Se trata de armas que se les pone un nombre pues bastante eufemístico, pero son armas muy peligrosas. Y creo que después de este episodio del joven Dylan Cruz, el procurador ha tomado una decisión correcta. Según la Procuraduría, la suspensión del uso del arma se debe dar por falta de capacitación de los integrantes de la institución. Un tema que por supuesto va a seguir dando de qué hablar en Colombia. Lamentablemente se me acabó el tiempo. Quiero agradecer a Ciro Ramírez, senador por el Centro Democrático, a Mauricio Toro, es representante de la Cámara por el Partido Alianza Verde, a John Marulanda, coronel retirado del Ejército de Colombia, consultor internacional en seguridad y defensa, y por supuesto a Heidi Sánchez, concejal de Bogotá. Soy Carlos Eduardo Sánchez. Hasta aquí esta emisión de Zoom a la Noticia.